mortal se vista de inmortalidad. Hasta aquí la palabra del Señor, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. El autor de este libro, amados hermanos, es Pablo. Pablo, el discípulo del Señor. Él aquí en este versículo, en estos capítulos, capítulo 15, los versículos, él se llama como uno de los menores o de los pequeños apóstoles siervos del Señor. Ustedes saben cómo es la conversión de Pablo, pero no voy a hablar de eso, sino más bien del problema que había en aquella iglesia. Pablo levantaba iglesias, fundaba iglesias, establecía iglesias. Un apóstol es aquel que establece, aquel que levanta, misionero podríamos llamar. Se perdió esta palabra bastante, ¿no? También es bastante palabra apóstol, pero no vamos a hablar tampoco de esto. Pero sí, cada lugar que levantaba apóstol Pablo, iglesias, lo dejaba a mano de pastores. Y él como misionero apóstol seguía predicando la palabra del Señor. Y en este contexto que estamos parados, empezó a surgir una situación, un problema. Una circunstancia que al principio parecía muy bien, la iglesia establecida, el primer amor, los hermanos establecidos, creyendo en Jesús. Pablo enseñaba esa palabra. Y en los versículos 1 para adelante, algunos textos lo he elegido para que usted y yo podamos entender qué es la resurrección, en qué a nosotros nos compromete, ¿sí? ¿Qué significa puntualmente esto de Pascuas, la muerte de Cristo? Y vamos a hablar bastante de la primicia de la resurrección en estos versículos que estamos leyendo. En realidad, el capítulo 15 es largo, hermanos, es largo. Ustedes pueden leer todos los versículos en todo este hermoso capítulo que comprende. Y Pablo escribe, ¿no es cierto?, a esta iglesia porque él estaba preso. Al ir a Éfeso, él quedó preso rumbo a Roma por causa del Evangelio de Cristo, y él escribe esta carta a raíz de una circunstancia que empezó a surgir. Los judaizantes de aquel tiempo empezaban a tocar temas, por ejemplo, el tema de la resurrección. Ustedes saben que hay dos problemas bastante fuertes, ¿no es cierto?, que empezó a surgir acá. Es el tema de que los judíos puntualmente no creían en la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué no creían en la resurrección? Porque para ellos, hermanos, diferente a la cristiandad, diferente a lo que el Señor nos ha enseñado en la triunidad, lo que Pablo en Tesalonicenses habla, que todo vuestro ser sea completamente bendecido, alma, cuerpo, espíritu. Los judíos, hermanos, solamente creen en el cuerpo y en el alma. O sea, es una dualidad de dos cosas puntuales. Y para ellos, el morir, sea de la manera como sea, queda ahí. Ellos lo que creen es eso. Ellos no creen en tema de la resurrección. Entonces, los judaizantes estaban enseñando esto. Y para la iglesia de Corinto era un tema, la confusión, ¿sí? Si se llama el término, la confusión estaba bien establecida, y ese era el propósito de querer confundir y empezar a muchos creyentes que habían creído en la enseñanza de Pablo, que Pablo hablaba y de hecho va a tocar. Si Cristo no murió, no resucitó, entonces es en vano nuestra predicación, Pablo comienza a decir. Para nosotros, este punto de muerte de Cristo y la resurrección es fundamental. Es la raíz, ¿sí?, la base del cristianismo. Pablo empieza a decir puntualmente, si nosotros no enseñamos que Cristo murió y no resucitó, entonces en vano es, todo el cristianismo se vendría abajo. Por un lado eso. Por otro lado, el otro tema era el tema de los griegos. Los griegos, hermanos, hermanas, también estaban enseñando, ¿sí?, desde la teoría del platónico y todas esas teorías que empezaron a surgir, del alma, ¿sí?, del alma en dos sentidos. El alma que era buena y el alma que era mala. El alma que era buena, porque los griegos enseñaban que había que empezar a alcanzar sabiduría, que había que alcanzar de que si era una persona buena, capacitarse, prepararse desde la razón humana, ¿no? Los griegos, ustedes saben que meten bastante la enseñanza del saber, ¿no? Entonces los griegos estaban diciendo que esto de la resurrección de la gente que muere y de la resurrección es una teoría, es una cosa que no puede creerse. Estaban influyendo bastante los griegos, y para la iglesia de Corinto esto era como, a ver,
¿En quién creemos? ¿En los griegos? ¿En los judíos que están metiendo esta situación? Eso es lo que estaba confundiendo a la iglesia. Y Pablo de lleno se mete diciendo en el versículo 2, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, dice Pablo. Arranca diciendo la predicación, la enseñanza que hemos recibido. Versículo 1 inclusive dice, hermanos, os declaro, dice que por el evangelio que os he predicado, el cual así también recibisteis, en el cual también perseveráis. Un tema en cuestión. Hermanos, hermanas, para nosotros esto en estos días aún sigue latente inclusive, de que el tema de la muerte de Cristo fue una mentira, de que el tema de que Cristo murió y resucitó es una cuestión, un cuento simplemente, pero nosotros, hermanos, hermanas, sabemos que nuestra fe está plantada en esto de que Cristo murió y resucitó, porque si no, de lo contrario sería en vano nuestra creencia, nuestra predicación. Yo creo que, hermanos, hermanas, no es en vano que nosotros estamos creyendo. De hecho, usted está acá, no está perdiendo tiempo. Usted, hermano, ha abrazado la fe, ¿sí? Ha abrazado y ha alcanzado esta máxima salvación en cómo Dios, hermano, los salvó, nos salvó. ¿Y qué es lo que conlleva en el futuro esto? Lo que Pablo habla, dice, la primicia de la resurrección. Nosotros, hermanos, tarde o temprano, como creyentes, como cualquier ser humano, vamos a experimentar esto también de muerte. Algún día vamos a morir, pero ¿qué es lo que depara el futuro? Lo que llamamos parupsia, el tiempo del futuro para el creyente, ¿no? Para que esto no sea en vano la enseñanza, la predicación, lo que nosotros estamos creyendo. Que de hecho, hermanos, yo les animo a ustedes en una Semana Santa, en un feriado que ustedes están acá sentados a venir a adorar, a incrementar su fe en Cristo Jesús, que esas pruebas que estamos pasando, esas luchas que estamos pasando, para usted y para mí, para todos nosotros que estamos en esta situación, que nunca es en vano lo que creímos. Nuestra fe está enraizada, ¿sí? Gloria a Dios, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Es lo que Pablo dice, ¿no? Que tenemos que perseverar, dice. Si no, dice, ustedes que han recibido la enseñanza, ahora el cual nosotros tenemos que perseverar. En otras palabras, Pablo está diciendo, todo lo que yo recibí de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, ahora a ustedes les estoy transmitiendo este evangelio, tenemos que perseverar, anclarnos en lo que nos han enseñado. Hermanos y hermanas, la palabra revelación que está escrita en la Biblia es algo que nosotros tenemos que empezar a creer en lo que Dios ha encomendado a hombres y a mujeres, ¿no? Que también hemos recibido. El evangelio, hermanos, es un hecho histórico, y este hecho histórico es lo que nosotros tenemos que empezar a aprender, ¿no? Para no dejarnos llevar por estas apostasías, por estas costumbres, ¿no? Del cual siempre nos llaman a nosotros como que somos locos creer tan semejante mentira, ni nada, ni una cuestión probada, porque la ciencia no lo puede probar de que evidentemente si Cristo murió o resucitó. Obviamente Pablo después en este capítulo va a hablar de dos naturalezas o dos formas de terminar en que uno niega o es que uno cree en Jesús. Dice el hombre animal, el hombre espiritual. Entonces aquí podemos empezar a decir que el hombre animal, que está lleno de pecado, el hombre incrédulo, el hombre natural, el hombre que no cree en estas cosas, quizás, hermano, que el enemigo, el diablo está llevando a destruir su alma, ¿sí? Porque eso es lo que el enemigo quiere. Detrás del hombre animal está el propio diablo, Satanás. Él odia, ¿no es cierto?, a los evangélicos, a los cristianos. De hecho, quiere que nosotros apostatemos, no creamos, nos desviemos y empecemos a abandonar esta carrera que hemos emprendido. Satanás siempre va a querer eso, ¿no? Entonces la iglesia de Corinto estaba sufriendo esta confusión del tema de la resurrección, del tema de la muerte. Y Pablo comienza a decir, no se dejen confundir, ni mucho menos con los judaizantes que están negando, están diciendo que no hay resurrección. De hecho, eso siempre enseñan, ni tampoco con el mundo natural de los griegos, tampoco se dejen llevar, sino que empecemos a anclar nuestra fe una vez más.
Pablo dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado esto, lo que asimismo también yo recibí. Pablo dice, yo les estoy repitiendo esto, que el evangelio que se recibe de siervos, de hombres de Dios, y los estoy transmitiendo, y ahora ustedes, perseverando, también ustedes enseñan lo mismo. No se dejen confundir, está diciendo Pablo. Y empieza a decir en el versículo 4, y que fue sepultado Cristo. Es una cosa evidente, ¿no? Murió, ¿sí?, por nuestros pecados. Cristo el Salvador murió, ¿sí?, al tercer día, ¿sí?, después de haber sepultado, y empezó a resucitar. Ese es el punto del evangelio. Nosotros creemos en la resurrección. Amén, gloria a Dios. Y también vamos a experimentar esto, que es la primicia de la resurrección, en el tiempo futuro. Porque, hermano, ¿qué va a pasar con los evangélicos? Nosotros que creemos en el Señor, hombres y mujeres espirituales. El día de mañana, hermano, nos va a tocar la muerte, ¿sí? Amén. Pero como ya es como una primicia, como el primer paso que Cristo arrebató, venció la muerte, ¿sí?, se levantó, resucitó al tercer día con un cuerpo glorificado. A nosotros también, hermano, va a tocarnos este paso de un cuerpo glorificado, y esta es nuestra esperanza. Y aquí está el punto en cuestión, que mucha gente, muchos evangélicos inclusive, tienen poca noción de ese tiempo de la parupsia, del tiempo futuro que a nosotros nos depara. Y este es el punto donde tenemos que empezar a quitar barreras, empezar a quitar esa incredulidad de nuestro tiempo futuro, de un cuerpo glorificado, porque para entrar al reino de los cielos vamos a pasar por este paso maravilloso, glorioso, que el alma del hombre creyente, cristiano, no perece. Es un alma eterno. Vamos a heredar el reino de los cielos, amados hermanos. Nuestro tiempo futuro está asegurado si permanecemos en Jesús, si permanecemos en Cristo. Ahora, para mucha gente que nos dice que lo que nosotros estamos creyendo es mentira, Pablo a la iglesia de Corinto empieza a decir, esto es verdad, esto es cierto, evidencia probada. Dice, ¿no? Versículo 4 dice, fue sepultado, resucitó al tercer día, como si no fuera poco. Versículo 5 dice, primero, apareció a Cefas. Y aquí entró a un poco, ¿quién era Cefas? ¿Por qué le apareció? ¿Cómo lo vio Cefas, ¿no? Este hombre. Y luego menciona una lista, ¿no? Para que esto que quede en evidencia como estaba escrito, conforme a la Escritura. Entonces, no es un invento, no es que solamente Pablo o a alguien se le ocurrió esto de la resurrección. Muy aparte de que el domingo en la mañana de la resurrección viera las mujeres, María, Marta, vieran y ver ese enorme piedra que estaba protegiéndolo, y aparece un ángel y dice, ¿por qué están buscando ustedes al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. El anuncio del ángel. Pablo aquí añade, no solamente apareció a las mujeres que iban a cremar el cuerpo de Cristo, ¿no? Echar perfume, que era una tradición que de esa forma, ¿no?, conservaban el cuerpo del muerto, sino que acá Pablo dice, apareció a Cefas. Y a una lista muestra diciendo, apareció a Cefas. Después a los 12 apareció, después de que resucitó. Después dice, al tercero apareció a 500 hermanos. Luego de los cuales dice que estuvieron allí, apareció a Jacobo, y por último me apareció a mí. Pablo dice, esto no es mentira, esta es una evidencia clara que no puede mentir ni Cefas, ni los 500, ni los 12 apóstoles. Esto no es una mentira, esto es verdad, evidencia clara. Así pasó. Hermanos, hermanas, por eso nuestra fe está anclada en el Señor, en Cristo Jesús. Y nosotros celebramos vida. ¿Cuántos dicen amén? No celebramos la muerte como como los católicos en otro tiempo también nosotros éramos incrédulos, y como estas Semanas Santas, las Pascuas, y de hecho los católicos siguen llorando, viendo ese Cristo tan sufriente, un mártir, alguien que está pagando los pecados, ¿no? Y bueno, aún la tradición sigue creyendo eso, ¿no? Que el alma del Cristo vuelve otra vez a inundarnos la muerte, el luto. Una vez más nos vuelve a atrapar esto de
de cómo Cristo sufrió la vía crucis y cómo peregrinan y humillantemente lo torturan otra vez, ¿no? Como figura, como un teatro, ¿no? Mostrando de que es así y así fue, creyendo que es una manera de evangelismo. Hermano, una manera de evangelismo es más clara, de hablar de la vida, hablar de la salvación, hablar del pecado. Esa es una manera de evangelizar, no teatralizando, ¿no? Llevando, no sé, una caravana cargando la cruz. Eso es burlarse, eso es otra vez deflagrar al cuerpo la historia, como que no, otra vez empezar a decir que fue un fracaso. No fue un fracaso. De hecho, por ejemplo, yo siempre recomiendo, ni miren siquiera la película de Bill Gibson, que es una película de pasión de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen en sus casas. Es una película totalmente pagana, es una película totalmente mundana, ¿sí? Del Hollywood, ¿sí? Es lo que ustedes habrán visto las películas de José, ahora hay tantas películas, ¿no?, que sacan, pero se basan en la Biblia, pero no en realidad del hecho cómo fue, sino que siempre lo toman desde el lado de que ellos quieren vender, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, cuando observé la película de Bill Gibson, hermanos, de la Pasión de Cristo, en realidad exalta más a la María, la Virgen, y humilla tanto de manera a este hombre, no sé cómo se llama el actor, y un día se quejó que estaba mal, ¿no? Triste porque lo habían torturado tanto. Pero también tenemos que entender, ¿no? Tenemos que entender de que el cine, todo lo que es a las filmaciones, a las películas, todo es montado. Ustedes saben que todo es montado. No hay nada real para mostrar eso. Entonces, una vez más, cómo a Cristo lo humillan como si eso fuera que a nosotros nos cautiva. Quizás fue, y mucho más peor todavía, pero no lo sabemos. Por lo único que sé, que Cristo Jesús llevó nuestros pecados en aquella cruz. Al grito de ese libertador, Jesús dijo: consumado es, y pagó por nuestros pecados. Y la buena noticia es que nosotros somos libres gracias a esa ofrenda tan gloriosa que el Padre, hermano, recibió todos los pecados de nosotros en su propio Hijo, ¿sí? En su propio Hijo. Y por eso nosotros proclamamos vida, ya no hablamos más muerte. Para nosotros la muerte es una esperanza futura hermosa que vamos a experimentar. Por eso habla en este capítulo primicia de la resurrección. Primicia de la resurrección va a hablar apóstol Pablo. Ustedes pueden observar. Apareció entonces a Cefas, apareció a los 12, Cristo después de haberse levantado, ¿sí?, resucitado, apareció a los 500 discípulos y apareció a Jacobo, apareció a él, a Pablo, cuando él estaba, ¿sí?, torturando y humillando a los evangélicos, persiguiendo y diciendo: Pablo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Y él, convertido ahora, dice: yo soy un testigo ocular de los hechos como fueron, como Cristo me amó, ¿sí?, y me salvó, me libertó y me puso en su obra. Y él estaba defendiendo la fe. Ahora, antes era perseguidor de la fe, ahora estaba defendiendo. Y él dice, ¿no? Dice, versículo 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿sí? Que yo soy, dice, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Amén. Hermanos, antes nosotros, cuando éramos incrédulos, estábamos en el mundo, vio que cuando nos decían algunos, Jesús te ama, salí de acá, o cuando nos decían, ven a la iglesia, yo no me junto con los evangélicos. De la misma manera, Pablo aquí está diciendo: yo soy el que perseguía a la iglesia de Cristo. Ahora yo soy el que estoy proclamando. Pablo como diciendo: perseveren en esto, trabajen en esto y sigan llevando las buenas nuevas de Cristo, ¿no? Y sigue versículo 10, dice: porque por gracia de Dios yo soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice Pablo. Pablo acá, en comparación de otros apóstoles, está diciendo: no sabes lo que tuve que pasar. No, estuve pasando el trabajo necesario de la misión, no fue tan fácil, ¿no? Y esto es realmente para nosotros, una vez más, un desafío de cómo podemos involucrarnos, ¿no?, en la evangelización, en poder seguir hablando de Jesús, pero de cómo. Cuando uno habla de alguien cuando conoce,
Y si no conocemos realmente, no podemos hablar nada. Este es el desafío para nosotros. Conozcamos a Jesús realmente. Conozcamos a su palabra profundamente. Empecemos a relacionarnos con este Dios que se ha revelado a nosotros. Y no quizás hablemos de teoría, hablemos del hecho del cambio, de la transformación. Y Pablo acá dice, yo he trabajado mucho más que los apóstoles, de los 12 se refiere, aunque soy el más menor, ¿sí? Ahora yo puedo demostrar y dar evidencia de que cuántas misiones, viajes he hecho, de aquí para allá, persecuciones. En otro capítulo va a decir cuántas veces he sido azotado, cuántas veces he sido inclusive amenazado de muerte, pero con ello por causa de Jesús, hermano, él seguía llevando, porque por gracia lo recibió y seguía predicando a Jesucristo, ¿no? Y empezando a proclamar esa buena nueva. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, ¿no? Versículo 11, porque yo, o sean ellos, pero predicamos así lo que hemos creído. Ahora dice, pero si se predica de Cristo, quien resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos? Y aquí está lo que les decía hace rato. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, versículo 13 puede anotar, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, hermanas, gloria a Dios. Con esta palabra quiero animarle a ustedes, alentarles, hermanos, gloria a Dios, prediquen a Jesús, que salvó, nos amó, murió y resucitó, y Él viene pronto. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra convicción, que no solamente un Dios de amor, pero también un Dios que pagó por los pecados del hombre. Y un Cristo, hermano, que murió, resucitó y Él viene pronto. Amén. Y que esto para ustedes, aunque parezca mucha gente que les va a decir que no es así, va a empezar a refutarles. Vamos a tener luchas, en tanto que mucha gente a veces siempre va a querer quitarnos aún de la misma fe, evangélicos, les va a decir, pero no es así, no es tan así, o que han recibido enseñanzas que no son correctas. Para estos tiempos y para el tiempo futuro, deberían leer ustedes todo el capítulo 15, ¿sí? Para empezar a fundar su fe en Jesús, para que no sea en vano. Y su vida espiritual, la vida de su familia, de quienes ustedes son cargo de sus familias, también sus hijos, quizás su propio esposo, sus familias entiendan realmente en qué estamos anclados, cuál es la base del evangelio, el amor de Dios, el perdón de los pecados, que pagó Cristo en la cruz y Él viene pronto. Esa es la base, porque si no entendemos esto, en vano estamos perdiendo tiempo, y nosotros no estamos para perder tiempo. De hecho, no estamos perdiendo tiempo en esta noche, estamos proclamando vida en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, ahora vayamos a un punto, después de explicar largamente esto, un punto donde me gusta un poco apuntar en este tema, ¿no? Del hombre espiritual, del hombre animal. Pablo habla, dice, ¿no? El hombre animal está lleno de vicios, de pecados, de obras de la carne, ¿sí? Lleno de incredulidades y todo ello, y el hombre espiritual. Y a este nivel tenemos que llegar. Si realmente ustedes, hermano, no quieren seguir en vano esta fe, no quieren perder tiempo y quieren anclarse en aquella promesa que el Señor ha dado, que es la primicia de la resurrección de los muertos, entonces Pablo empieza a decir desde el versículo 49, si ustedes pueden leer para adelante, es la parte que a mí me encanta, me gusta, y esta es la esperanza que quiero transmitirles a ustedes. Desde el versículo 49 comienza a decir, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Empieza a decir, 49. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traemos también la imagen de lo celestial. Y dice versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Está hablando de la muerte futura de cualquier persona. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que todavía Pablo como que no todos sabían, sino que viene de la revelación que está escrita en la palabra, ¿no? Y dice, les digo un misterio. ¿Cómo va a pasar las cosas? Como algo que no está bien dicho, o sea, no está en la escritura, pero no está enseñada, como que está algo oculto. Empieza a decir, les digo un misterio.
No todos dormiremos, como diciendo en la realidad, claro, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, ¿verdad? ¿Sí? No todos los que estamos acá sentados quizás experimentaremos el tema de la parupsia del tiempo futuro, de eso que nosotros siempre predicamos, ¿no? El rapto. ¿Cómo va a ocurrir esto, no? Y esto está relacionado con la primicia de la resurrección. Esto es lo que la tradición, los católicos nunca van a hablar de esto. Nunca van a hablar las corrientes sectarias, no van a hablar de esto, ni mucho menos la apostasía va a hablar de esto. Todos están apuntando al milenio, 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 milenio. Hoy por hoy el Evangelio, hermanos, está tan contaminada. Hablan de la Biblia, tocan algunos puntos de la salvación, pero no de completa redención. Entonces empieza a decir, no todos, dice, dormiremos, pero todos seremos transformados. Y versículo 52, ahí dice, ¿cómo va a suceder esto del rapto? En un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo. Ahí habla, ¿no?, del tiempo futuro. No sé cuánto tiempo más podemos vivir. Si usted tiene 50, ¿cuánto más puede vivir? Otros 40, otros 50. Si usted tiene 40, bueno, tiene un poco más. Los jóvenes tienen un poco más tiempo de vida. Pero ni eso inclusive está asegurada nuestra vida. Hoy están las enfermedades. Hoy están el tema de algunos accidentes que podemos nosotros quizás no esperar, pero nos puede pasar. Usted dobla la esquina, no sé, le atropella un auto. Y aquí está el punto en cuestión, de que si nosotros perseveramos en Cristo Jesús y creemos, ¿no?, que así como que nos encuentre la muerte, ya tenemos asegurada, si está anclada nuestro evangelio en fe en Cristo Jesús, ya tenemos asegurada y ya tenemos la salvación. Si así nos hemos mantenido en santidad, perseverando en Jesús. Ahora, si no hemos perseverado y estuvimos en la iglesia, pero no estamos del todo, ¿sí?, maduros en santidad, entonces en un abrir y cerrar de ojos viene la muerte. ¿Y qué va a pasar? Ya el trono del juicio blanco, no el rapto, el arrebatamiento, sino hay un paso que es el juicio del trono blanco, que es directamente todos los impíos, incrédulos. Desde Adán los muertos compadecerán al tribunal, al juicio del trono blanco, ¿no? Pero los creyentes evangélicos nosotros compadeceremos al tribunal de Cristo. Los vivos y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Escritura. Entonces, cuando Pablo habla que Cristo es la primicia de la resurrección, que se levantó, este es el punto en cuestión. Nosotros creemos que si Él se levantó, ¿no?, resucitó, nosotros también resucitaremos. Ese es nuestro futuro estado. ¿Cuántos dicen amén? Dice entonces, en un abrir, los muertos resucitarán incorruptibles, dice, incorruptibles. Ya no en esta corrupción de cuerpo. La corrupción de cuerpo es que uno se enferma, puede tener cáncer, o puede tener sida, o puede tener cualquier enfermedad, artritis, artrosis, se corrompe, o sea, todo la edad misma, ¿sí?, empieza a descomponerse nuestro organismo. ¿Se da cuenta? Un creyente puede estar enfermo, o aunque a veces algunos, por ejemplo, milagreros, entre comillas, que siempre están diciendo que Cristo sana, nosotros creemos en los milagros. Cristo sana. De hecho, las veces que he ministrado orando por los enfermos, he visto milagros impresionantes. Pero ustedes tienen que saber, primero está la salvación del alma, y el milagro, la sanidad, está como un complemento para restaurar, y que Dios puede intervenir de manera sobrenatural, ¿sí?, y sanar. Y así lo demostró Jesús, predicando el reino de Dios. Sanaba enfermos, con los cojos caminaban, los ciegos veían, los muertos se levantaban. Jesús, hermanos, predicó una salvación, ¿sí? También predicó como la restitución de esa enfermedad o de ese mal completa en la salvación. Entonces, eso es lo que está diciendo. La corrupción del pecado puede corromper el alma, puede destruir y llevar al Hades, al infierno. Pero aquí la primicia de la resurrección en Cristo es que si permanecemos como Cristo, aunque en este mundo de pecado y no participó como pecador, aunque Roma lo castigó como un malhechor, de flagrante ese cuerpo, porque ustedes saben cómo el castigo
Castigo de la cruz era una tortura. Los delincuentes, asesinos o gente malvada eran colgados como un castigo, como un experimento, ¿sí? Como un experimento de cómo el hombre moría de poco a poco en esa cruz, una tortura. Hoy por hoy no está la cruz, hoy por hoy está la silla eléctrica de Estados Unidos, ¿no? En otros países del mundo están con ese tema de cómo poder, ¿sí? A los malhechores, a la gente malvada, cómo poder hacer un escarmiento para que cambien, ¿no? Las cárceles en nuestros países latinoamericanos están llenos. De hecho, hay motines que ya no soportan más. La población carcelaria ahí están los delincuentes, asesinos y cuánta gente que tiene que rendir cuentas a la justicia. Pero esto está avanzando más todavía. Cuanto más forma de castigo, mucho más. Yo sinceramente hablando estos días así preguntaba, le decía al taxista o a quien sea, así que me llevaban, y le digo así, ¿cómo está Bolivia? Le digo, ¿no? Y de hecho salta, ¿no? El pensamiento primero que me dicen, sí, hay mucha maldad en Bolivia. Y de hecho hay mucha violación, me decía. De hecho que leí en algunos artículos que decía que Bolivia es uno de los países que a los violadores los castiga, ¿sí? Lo castiga con penas duras, ¿no? Que si le encuentran es cárcel o es para siempre, ¿no? Entonces está el femicidio, está la violación, está el infanticidio, todo eso. Han sacado legislaciones han salido de qué manera castigar, pero más todavía se da cuenta la maldad ha aumentado en estos últimos tiempos y esto va a seguir en aumento. En Argentina ni quien les cuento, hermanos, hermanas, el tema de los violadores, el tema de... hay legislaciones de la forma de cómo castigar. Entonces, la crucifixión en aquel tiempo era también una forma de castigo, ya que se llame castigarlo de manera atroz, ¿no? Era la cruz. Pero Jesús no ha hecho nada. Jesús simplemente lo que los suyos, los judíos decían, porque se dice llamar Dios, se dice que es mayor que Abraham, que Moisés. Eso es blasfemia para nosotros, para la religión judía. Entonces, con la complicidad de los propios suyos, lo mandan a esa muerte atroz que es la cruz. Y Roma, aunque Roma no inventó la cruz como forma de castigo y tortura, sino que lo perfeccionaron de manera tan horrible, hermanos y hermanas. Entonces, yo creo que en este tema tenemos que empezar a creer, ¿no? De que el castigo nunca es solución, ya sea silla eléctrica, ya sea cualquier forma de castigo al hombre por su pecado del hombre animal, nunca es solución. La solución, hermanos y hermanas, es que la luz del Evangelio llegue a esos delincuentes, a esos asesinos, gente que ha hecho mal, y transforme Dios su alma y los salve, y esa es la solución. Y la iglesia siempre, históricamente, ha seguido demostrando que cuando de nuestras puertas para adentro entran y los delincuentes, asesinos o gente que ha hecho mal, escuchan la palabra, que hay cambio para sus almas perdidas y al entregarse a Jesús han cambiado totalmente, alma y cuerpo, espíritu, hermanos, amén. Y tenemos que seguir predicando esta salvación tan grande. Y tenemos que seguir proclamando esto, ¿no? De que este cuerpo corruptible, ¿corruptible por qué? Por causa del pecado. Y corruptible en su propio cuerpo. La corrupción, hermanos, está en todas áreas de nuestras vidas. Cuerpo corruptible. Está en los matrimonios, está en los niños, en los jóvenes que se drogan, cuerpo corruptible y cuerpo animal, lo que Pablo habla acá, ¿sí? Entonces dice, el cuerpo corruptible un día, si creemos en Jesús, se va a terminar. Nuestros cuerpos ahora serán incorruptibles. Y el Evangelio, eso es lo que predicamos hoy por hoy. Hay sanidad para los cuerpos que están en corrupción, pudriéndose por cáncer o por problemas. Hay solución, cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Eso es lo que ofrece. Eso es lo que Jesús prometió. Ese es el punto final de la salvación. Cuerpos transformados, alma, cuerpo, espíritu. Y nosotros no tenemos miedo a la muerte. Amén. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Pero por causa de que yo quiero seguir
y tengo responsabilidad y tarea de seguir extendiendo el reino de Dios, entonces como diciendo, Señor, si me das vida, me regalas una vida como un don de Dios, oportunidad de cuánto tiempo más voy a vivir, entonces sigo aquí predicando la palabra. Pero si se me adelanta, si me llama el Señor, amén, porque ya tengo asegurada. Porque si hoy cierro el ojo, no tengo más respiración, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza. Amén. Gloria a Dios, hermanos. En estas fechas especiales estamos predicando vida, estamos predicando esperanza, estamos predicando salvación. Amén. Ahora, versículo 53, y casi voy terminando, dice así: porque es necesario que este corruptible sea vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Qué tremendo es esta parte, hermanos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando en todas las áreas, alma, cuerpo, siempre en estas dos áreas, porque el Espíritu es de Dios. Bueno, es otro tema, pero sabemos que Dios nos regaló vida. Pero siempre está hablando de la corrupción del alma y la corrupción del cuerpo, ¿sí? Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, es importante que pensemos, aunque nosotros no podemos separar alma, cuerpo, espíritu, pero para una cuestión ilustrativa sí podemos hacerlo. Hermanos, el cuerpo es el estuche, todo lo que en el ser del alma adentro hay. Y en el alma del adentro tenemos tres cosas importantes: voluntad, intelecto, emociones. Y con ello también la conciencia. Entonces, ahí es donde el pecado radica, en el alma, ¿sí? Ahí es donde todas las corrupciones se producen. Ahí es donde el hombre es afectado de manera, el hombre de pecado, el género humano, mujer, todo niño, adolescente, todo. Ahí es donde empieza a causar muerte, separación. Y Dios, hermano, con esta predicación, ¿sí?, del amor de Dios, lo que quiere es reconciliar lo cual antes en cuerpo de Adán, también en esa santidad que Adán antes de la caída tenía una relación con su Creador, una comunión con el Señor. Entonces la regeneración produce esto. La generación, principio de cómo fueron las cosas, y después vino la degeneración por causa del pecado, y ahora la regeneración, ¿no? Volver al estado original. Este cuerpo corruptible, porque ¿por qué uno miente? ¿Por qué roba? ¿Por qué uno insulta? ¿Por qué habla malas palabras? Es por el corrupto del alma, corrompido con el pecado. David decía que mi madre me engendró en pecado, o los padres. Y esto es lo que pasa, porque los bebés, los chicos nacen, ya vienen con esta naturaleza corruptible de pecado. ¿Quién le enseña a un niño rasgar? A un chiquito, a un pequeño, por ejemplo, a gritar, chillar, rebelarse. Es la naturaleza corrupta del hombre. Y Jesús, hermano, está restaurando, reconciliando, ¿sí?, reconciliando a este cuerpo, ¿sí?, corrompido, y lo demuestra con la incorrupción, transformado. Porque es posible, hermanos, hermanas, ¿sí?, una vida salva, como estamos nosotros en esta fe, decir que se puede vencer a la mentira, se puede vencer, hermano, al odio, al rencor, se puede, hermano, dejar de fumar, se puede dejar de drogarse, se puede dejar de prostituirse, se puede dejar, hermano, la incredulidad y todo lo que con eso lleva el hombre animal perdido en corrupción de su alma. Y Cristo está transformando hombres y mujeres, vistiendo de la incorrupción, ¿no?, de inmortalidad, en santidad, en loor, hasta poder alcanzar. Esas personas van a alcanzar a ver y entrar a las bodas de Cordero. Pero si hay gente que aún todavía está pecando, porque no te garantiza el hecho de que vengas a la iglesia o sepas la Biblia de tapa a tapa que vos estés vestido de incorrupción o de inmortalidad. Lo que te garantiza, hermanos, es que vos puedas realmente dejarte transformar tu alma, que tú puedas entregar al Señor, hermano, gloria a Dios,
tu vida, tu alma, en arrepentimiento y que Dios perdone, hermano, a causa de tu humillación, a poder decir, Señor Cristo, quiero empezar a tomar valor de que el hecho de que tú fuiste a la cruz no fue en vano, de que tú pagaste este cuerpo corrupto y quieres transformar, y lo que todos nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente entregarnos, rendirnos. Ahí el Señor, hermano, va a vestir nuestros cuerpos corruptibles de incorrupción, de inmortalidad, hermano, para que alcancemos la redención en Cristo Jesús. Amén. Versículo 54 dice: y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, y este es el punto, la inmortalidad. Dios hizo al hombre inmortal. ¿Y por qué vino la muerte? La muerte vino por causa del pecado. Primero, la muerte se produce por la desobediencia. Después, bueno, la desobediencia como consecuencia de la muerte, ¿no? Si no nos cuidamos, por ejemplo, nuestro cuerpo, la salud, un día nos morimos. ¿Por qué? Porque el descuido de la salud. Sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y se muere, y ahí se produce lo mortal. Y la inmortalidad, hermanos, también es que nosotros empecemos a cuidar, regenerar, guardar, cuidar nuestra salud. No fumar, no drogarse, no comer no comer mucho o consumir mucho azúcar. La diabetes, ¿corrompe o no corrompe el cuerpo? Corrompe totalmente, ¿sí? El tema del calcio, si no tomamos a temprana edad, nuestro cuerpo se corrompe, pero los huesos empiezan a partirse, hermanos. Amén. Artritis, artrosis. Si nosotros no cuidamos el ojo, ¿sí?, entonces tendremos miopía, ceguera, cataratas y cuantas otras cosas. De eso Dios, hermano, está diciendo: quiero vestirles a los evangélicos creyentes, hombres de fe que temen al Señor y buscan la incorrupción, la inmortalidad. Quiero vestirles de incorrupción, que sus cuerpos vean la gloria de Dios. Amén. Entonces Cristo, hermanos, derrotó toda esa corrupción, ese pecado, derrumbó a Satanás, que lo tenía la muerte en sus manos, y lo venció. Y entonces, hermanos, cuando entendamos este milagro tan grande, entonces vamos a decir: Señor, yo creo que estoy a punto de alcanzar la transformación completa de santidad. La vida es integral, hermanos. Todas las áreas de nuestra vida es importante. No podemos descuidar, nada podemos descuidar, hasta que alcancemos madurez y poder empezar a decir: Señor, gracias. Amén. Y dice más adelante: y este mortal que se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y esto es importante subrayar: sorbida es la muerte en victoria. Y este es el final que quiero en este día decir. En verdad, Cristo dice: he vencido a la muerte, que Satanás ya lo tenía como bandera, y mucha gente moría sin conocer a Cristo. Y ahora la muerte no está en las manos de Satanás. La muerte está en las manos de Cristo, amén, que se levantó, resucitó y nos dio victoria. Amén. Eso es lo que creemos, hermanos, hermanas. Y así veremos, hermano, al Señor cara a cara. Entraremos a las bodas del Cordero. En un abrir y cerrar de ojos nuestra salvación. Si vivimos todavía, amén, este cuerpo corrupto será transformado en incorrupción. Se dice que la edad perfecta es 33 años, que Cristo murió, y en esos tiempos, ¿no? Se dice que muchos de nosotros, eso se dice, ¿no? Y yo creo que es cierto, la perfección. Se dice que, ponele, ¿no?, mucha gente que es anciana, por ejemplo, mayor, experimentaron la corrupción de su cuerpo, ¿no?, por la edad. El día de mañana eso de 90 años, 80 años, la piel comienza a arrugarse, ¿no? Empezamos a perder células y todo, va a ser vuelta a los 33 años. Si eres ciego, hermano, estás perdiendo la vista por causa de la corrupción, sorbida es la muerte en victoria, tus ojos serán nuevos, el Señor te va a dar ojos nuevos. Si por causa del artritis, no sé, por razones de la edad, va a ser vuelta huesos nuevos en el día de la salvación. Si un niño nació hemipléjico, será vuelto a los 33 años sano para la gloria del Señor.
y perfecto. Entonces, eso es lo que estamos hablando de vida. Y de esto comprende. Entonces, Pascua, Semana Santa, no es estar llorando al lado de un flaco colgado diciendo, ay, te pido perdón. Después al domingo estar tomando, fumando. No es eso la Semana Santa, la Pascua. En realidad, esto de la muerte de Cristo tiene muy profundo de salvación completo. No es estar yendo detrás de un santo, marchando o peregrinando y pidiéndome, no sé, o repitiendo Aves Marías y no sé cuántas otras cosas más. No es eso, hermano. Va mucho más allá. Ni mucho menos tampoco es creer, como los griegos decían, que hay un bien y un mal. Y un mal el hombre es una porquería, listo, ya está. Es lo que hoy por hoy se cree todavía, ¿no? Como que es de unos cuantos, ¿no es cierto?, de esos gente que dice que es dueño del mundo, dice, ¿no? Los latinoamericanos, los bolivianos, son como un gasto más, ¿no? Porque consumen tanto y que son como basura humana, ¿no? Siguen naciendo y bueno, con esto han inventado, ¿qué? El tema del aborto legal. Porque no quieren que siga superpoblándose. Y ya quieren interrumpir con el aborto y están aprobando las leyes diciendo que no queremos más gente que nazca. Y hay mucho que hablar de esto, hermanos, hermanas. Yo creo que lo más hermoso es que el Señor nos dio vida. Y estos días, hermanos, crean que la parupsia, la restauración completa de nuestras vidas, de nuestras almas, vamos a alcanzar la transformación completa. Y esforcémonos en ese sentido. Y agradezcamos eternamente, hermano, de que la obra de Cristo fue perfecta y hecha, como dice, ¿no? Pablo dice, conforme las Escrituras, ya estaba dicho. Isaías habló en 53 diciendo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, ¿no? Como cordero inmolado, fue a la cruz, no abriendo su boca tras sus trasquilladores, y fue a la cruz. Ya estaba escrito en Joel, Amos, cómo Cristo iba a padecer, morir. Estaba escrito, conforme a las Escrituras, lo que los he enseñado, así también ustedes ahora, compenétrense, como diciendo Pablo, compenétrense, revisen, que esto es algo grandioso, es magnífico, es algo único. Lo que estamos experimentando, quizás muchos profetas del Antiguo Testamento hubieran querido ver lo que hoy nosotros estamos viendo. Y no es de tomar poca o menos importancia, esto es lo que este tiempo de la gracia es algo único. Yo siempre digo gracias, Señor, porque en este tiempo lo he conocido al Señor, en el tiempo perfecto. Y se abre como ese velo, ¿no? De no entender, se abre como la Escritura, se abre como una revelación tan grande diciendo, mira lo que me perdía, ¿no? Que no entendía y ahora lo estoy comprendiendo, que no es poca cosa. Es algo grande, hermano, la obra de Cristo, y el Evangelio es enorme, glorioso. Y cuando pensamos esto de la transformación completa, vos podés estar desanimado, se te murió algún ser querido, decepcionado, o capaz estás en sufrimiento, en dolor. No sigas sufriendo, creyendo en esas palabras o pensamientos negativos. Más bien crea que usted es algo especial, amado del Señor. Crea que el Señor, hermano, en este tiempo lo va a transformar completamente, y esfuércese, encamínese en esa dirección y no baje los brazos, minimice esas pruebas, porque las pruebas, las luchas que tenemos nos perfeccionan nuestra fe y nos ayuda a crecer. Agradezca al Señor, usted no se va a morir, usted no va a fracasar, usted va a vivir, triunfar. Y su vida, hermanos, es tan importante para el Señor y lo ama, y por eso Cristo murió en la cruz del Calvario y te dio victoria en Cristo Jesús. Amén. Que sean esas palabras para tu vida. Levántate, hermano, ponte de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Versículo 55, sigo leyendo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias a Dios sean dadas, oremos en esta noche, dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una obra, un mérito de un ser humano. Gracias a Cristo, por medio de nuestro Señor. Así que, hermanos míos, versículo 58, y con esto les animo a seguir adelante. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes,
creciendo en la obra del Señor. Escrito textualmente, lo estoy leyendo, lo que dice versículo 58, capítulo 15. Así que, hermanos míos de agua de reposo, amados, estad firmes. Amén. Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Sigan adelante, hermanos. Amén. Gracias por darme esta oportunidad. Oremos. Yo no sé cuál es tu problema, tu lucha, tu aflicción, tu tristeza. Dios lo sabe. Si pudiste un poquito más crecer, un escalón más. Quizás tu cuerpo está, o tu vida, tu familia se está cayendo a pedazos, tu negocio, tu empresa está decayendo y piensas que en este tiempo todo está confuso la cosa. Y el enemigo se ha ocupado en sembrarte cizaña. Siempre Satanás dice, no, todo es en vano, no vale la pena. Estás yendo en vano a la iglesia. ¿Qué sacas yendo a la iglesia? No sacas nada. Constantemente el enemigo está susurrando en tu mente. Levanta tus manos. Voy a rogar a mi amada esposa que pase un ratito, por favor. Que el enemigo susurra en tu mente, o capaz a través de los familiares, a través de un ser querido, te está trayendo desalientos de que todo es en vano, no sacamos nada, no logramos nada. No, no es en vano. Amén. Pablo en esta noche nos anima a decir, no es en vano lo que nosotros estamos creyendo. Siga creyendo. Hay salvación, sanidad, hay libertad para tu alma. Gloria a Dios. Tu vida espiritual va a empezar a crecer de manera impresionante. Se va a quitar el velo, se va a rasgar ese velo que estaba tapando, no dejaba entrar a entender la revelación. Dios se va a ir mostrando tal cual su amor. Cristo murió por tus pecados, cargó ese pesado obra de nuestras vidas mismas hechas de carne, pero nos dio una vida espiritual. Sus promesas nos dio victoria y perseveremos en esto. Pensemos que Jesús, hermano, gloria a Dios, te dio victoria en todo. Y busca esa victoria. ¿Qué es lo que te está pasando? En familia, rebeldía de los hijos, vas a alcanzar victoria. En tu matrimonio vas a alcanzar victoria. En cualquier área de tu vida vas a alcanzar la victoria. Si perseveramos, si permanecemos en Jesús, sin claudicar, sin dejarnos confundir, sin oír la voz del enemigo, vas a tener victoria. Pero si el día que tú prestas tus oídos al enemigo, que siempre va a querer desvirtuar, entonces ahí perdiste, como que vas a estar en vano. Pero hoy, esta noche, te dice el Señor, no es en vano nuestra fe, no es en vano lo que estás siguiendo. Señor se va a glorificar y te va a dar victoria en esas deudas, en esos problemas. El Señor te va a dar victoria y nos va a dar victoria. Ya de hecho nos dio victoria. El Señor te va a dar salud, te va a regalar vida, va a pagar esas deudas a través tuyo, porque te va a dar, el Señor te va a dar, nos va a dar recursos, forma de administrar económicamente para salir, y también en esa área Dios te va a restaurar. Gloria a Dios. Levanta tus manos. Amado Padre, en este día, Señor, ahí está la base del Evangelio, Señor. Oh Jesús, gracias por esa obra magnífica, única, bella, hermoso, Padre, de que tú, Señor, te fijaste en nosotros, no merecedores, no siendo merecedores, pero Señor, nos has elegido. Este tiempo es nuestro tiempo, es el tiempo de la iglesia, para que brille en lo absoluto, con victoria, en vida, a seguir avanzando y creciendo. El Señor va a levantar tu vida, mi hermana, gloria a Dios. Y te pedimos perdón, Señor, porque oímos al enemigo. Empezamos a descreerte en las promesas, empezamos a fallar en tantas cosas. Andamos en el cuerpo animal de corrupción, de mente, de pecados. Andamos y damos lugar al enemigo, y Satanás vino a destruir, y él quiere seguir teniendo en sus manos, quiere aún imponer el fracaso, la desilusión, la tristeza, el llanto. En el nombre de Jesús de Nazaret, oíme bien, espíritu inmundo, diablo, como te llames, saca tus manos sucias, inmundas de este lugar, de las vidas. En el nombre de Jesús te echamos fuera. Eres un derrotado, vencido. Cristo Jesús te venció, te avergonzó. En el nombre de Jesús
Quitó aquello que estaba en tus manos, la muerte, el fracaso, la tristeza, la desilusión. Te quitó y te arrancó Jesús y te dio victoria a los que creen. Promesa de la resurrección, primicia de cómo va a ser nuestro futuro. Satanás quizás te hace escuchar: tu futuro es un fracaso, tu futuro es una desilusión, muerte, te vas a morir de la peor manera, te vas a separar, tu familia se va a desintegrar. Has escuchado voces del enemigo. Esas son voces de derrota, de tristeza y de muerte. ¿Cuántas veces has escuchado en tus oídos sentir que te mueres, que vas a fracasar? Pero no es así, tú no vas a fracasar. Hay victoria para tu vida en el nombre de Jesús. Hay victoria. Jesús dice que es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Sí, Él, el Señor. Oh Señor, las llagas de Cristo pasen por tu cuerpo, hermano. Si estás enfermo con cáncer, miopía, cataratas, cualquier enfermedad de dolor que estás teniendo en este día, decilo: Señor, sáname, líbrame de este padecimiento de dolor. En tu palabra dice que tú eres varón de dolores, y a mí me duele, Señor. Me duele en el alma, me duele, Señor, el cuerpo. No puedo cambiar, estoy luchando con esto, en aquello. ¿Quién me entiende? Y el Señor dice: yo te entiendo. Yo soy experimentado en quebranto, en menosprecio, en desilusión. Mi propio pueblo judío clamaba diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Oh, Jesús nos ama. Él amó a los suyos. Ahora te ama a ti y nos ama a todos, y quiere restaurarte, quiere salvarte, quiere perdonarte. Gracias, Señor. Señor, gracias. En este día levanta este pueblo, Señor. Yo no sé sus problemas, pero yo sé que, Señor, va a empezar la Escritura a revelarse cada día más. Van a entender más, van a crecer más. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Dios bendito. Gracias, Jesús. Sigan orando, amados. Sigan clamando, amados. Gloria a Dios. Sigue hablando con el Rey. Amén. Dile conmigo: Padre amado, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hoy has hablado mi vida. Señor, he entendido perfectamente que tengo que perseverar hasta que vengas tú, Señor. He comprendido perfectamente que mi alma, el fin de mi fe es la salvación de mi alma, y tengo que guardar mi cuerpo. Señor, eres fiel, eres verdadero y el único que me puede ayudar. Señor, esta corrupción tiene que acabarse en mi vida, renunciando y renuncio a toda fuerza, a todo pecado que todavía me asedia, Señor. En el nombre de Jesús yo quiero confesarte, Señor, lo que está ocurriendo en mi alma, Padre. Ahí están
tus malos pensamientos. Tus malos pensamientos, pecados de fornicación, lujuria, lascivia, robo, estafa. Renuncia. En este momento renuncia a todo. El Señor necesita cambiarte, quiere cambiarte. Y estás dando el paso de fe. Así que confiésale.